Ixtorix, suscríbete. Antigua civilización íbera. Los turdetanos fueron un pueblo prerromano que habitaba en la Turdetania, región que abarcaba el valle del Guadalquivir, desde el Algarve de Portugal hasta Sierra Morena, coincidiendo con los territorios de la antigua civilización de Tartesos. Limitaban al norte con los túrdulos, al oeste con los conios y al este con los basetanos. Tartesos había tenido una gran influencia fenicia y griega, que supuestamente condujo a la desaparición de su monarquía a manos de los fenopúnicos, con la venganza por su apoyo a los focenses tras la batalla de Alalia, en el siglo VI a.C. De esta desaparición surgió una nueva civilización que, descendiente de Tartesos, se adaptó a las nuevas condiciones geopolíticas de la época. Perdido el enlace comercial y cultural que Tartesos mantenía con los griegos, la Turdetania se vio inmersa en la influencia cartaginesa, aunque desarrolló su evolución con una cultura propia anterior, de forma que la población turdetana se sabía descendiente de los antiguos tartesios, y a la llegada de los romanos aún mantenía sus señas de identidad propia. De ahí que Estrabón señalara en sus crónicas que son considerados los más cultos de los íberos, ya que conocen la escritura, y según sus tradiciones ancestrales incluso tienen crónicas históricas, poemas y leyes en verso, que según ellos dicen tienen 6.000 años de antigüedad. Tenían una personalidad propia dentro de la cultura de los íberos. Esta se caracterizaba por un tipo de cerámica pintada con decoración geométrica, escultura animalística que en la época romana continuó con la figuración humana. En la necrópolis de Osuna se encuentran algunas de las muestras más representativas, aunque hay bastantes excavaciones en esta zona. Están más orientadas a la búsqueda de restos tartésicos que en turdetanos. Tenían características que los diferenciaban del resto de los pueblos íberos. Otra diferencia fundamental son las particularidades de su necrópolis y sus enterramientos. Tenían un signario sílabo alfabético, que como el resto de las escrituras íberas, eran una adaptación de la escritura tartésica, pero de la lengua no sabemos nada aún. Los pocos testimonios escritos que han aparecido en los alrededores de la Turdetania, usándose el sistema de la escritura ibérica meridional, evidencian claramente que la lengua no es la misma que la tartésica, pero sí guarda cierta relación con la lengua de los íberos. Eran el pueblo más civilizado de la península ibérica a la llegada de los romanos. Su próspera economía es alabada por Estrabón, quien afirma que los turdetanos son los más cultos de los íberos. La minería sería uno de sus recursos más importantes. En Huelva se han encontrado las minas más importantes y por los productos asociados a ellas se cree que ya eran explotadas antes de la llegada de los romanos. Había toda una industria asociada a las minas, situadas donde anteriormente se encontraban las factorías tartésicas. Estas factorías se encontraban en el triángulo formado por las actuales Huelva, Cádiz y Sevilla. Se han encontrado distintos escoriales que muestran que el sistema de explotación no tuvo significativos cambios desde antes de la llegada de los fenicios. Estas minas han sido bien estudiadas por algunos historiadores. Los minerales extraídos son plata y cobre, convirtiéndose sobre todo la plata en el principal material explotado, culminando con la llegada de Roma. Sobre la propiedad de las minas, Diodoro dice que estas eran particulares hasta la llegada de Roma. Según Estrabón, la agricultura fue muy importante y variada. Según Varrón, estos ya conocían el arado y el trillo antes de la llegada de Roma, por influencia de Cartago. Cultivaban cereales, olivo y vid. No existe una opinión uniforme sobre la estructura económica en este aspecto. Algunos historiadores han hablado de la concentración de tierra en pocas manos, otros hablan de la dispersión de la misma, otros hablan de un sistema latifundista y de un sistema absentista de explotación agrícola. Sobre la ganadería se sabe que criaban bueyes, ovejas y caballos. Se conoce la cría de ovejas por su industria textil asociada, como muestra la gran cantidad de fusayolas y pesas de telar encontradas en algunas tumbas. En toda la costa mediterránea se fabricaba lo que los romanos llamaban garum, una salsa con tripas de pescado en salmuera, que posteriormente se comercializaría por todo el imperio en alto precio. También hubo otro tipo de industrias relacionadas con la pesca, conserveras y salazones sobre todo, siendo muy importante la zona del estrecho. El comercio interior y el comercio interregional y el comercio exterior fue muy importante para su economía. Hay muy pocos datos de los dos primeros, ya que es posible que fueran productos naturales perecederos o manufacturados similares al resto de los pueblos. A la caída de Tartesos, el poder monárquico se disgrega y surgen pequeños reyes. Es difícil seguir a estas monarquías hasta la llegada de Roma. Se sabe que hubo distintas alianzas entre las ciudades. Los historiadores de la época nombran a reyes que tuvieron algún tipo de relación en las guerras púnicas, como Aculchas. A pesar de esto, se cree que los turdetanos y también el resto de los pueblos íberos tenían un carácter pacífico.
Parece ser que existía una vida urbana importante en este pueblo, viendo la gran cantidad de ciudades que contenía, más que ningún otro pueblo prerromano de la península. Hay evidencias de la existencia no de esclavos, sino de servidumbre comunitaria, explotados por una clase dominante. Es posible que estos siervos se dedicaran a las tareas agrícolas y mineras. El poder político estaba basado en el poder militar, ejércitos de mercenarios según algunas referencias. Se ha constatado la existencia de una élite que vivía lujosamente gracias a los recursos mineros y a las riquezas naturales de esta región. Es complicado conocer la religión de los turdetanos, hay muy pocas fuentes de los autores clásicos y poca documentación arqueológica. Todavía no se ha establecido una relación clara entre elementos simbióticos plasmados en su cerámica, por ejemplo, donde se muestran todo tipo de figuración y seres fantásticos, y su religión. Hay divinidades de finales de la Edad de Bronce que se van asimilando con los dioses traídos de fuera por los fenicios y los cartagineses, y otras distintas civilizaciones. Estrabón habla del santuario fenicio dedicado a Melcar Hércules en Gadir, otro dedicado a Tanid y un oráculo dedicado a Menesteo. Se han encontrado en distintas cuevas de Sierra Morena gran parte de ofrenda votiva, sobre todo pequeñas esculturas de bronce. Esto puede significar la existencia de distintos santuarios en la zona, ya que se encuentran en sitios elevados, pero de fácil accesibilidad. Se han encontrado muy pocas necrópolis en la Turdetania si se compara con el alto número de centros urbanos. El ritual funerario encontrado en distintas necrópolis se basa en la incineración, aunque debido a no poder conseguir temperaturas demasiado altas, sería más preciso considerarlo cremación, ya que el cadáver no se reducía totalmente a cenizas. A los muertos se los quemaba con sus vestidos y sus objetos personales. Estos últimos son enterrados con recipientes con hierbas aromáticas, ajuares que no cabían en la urna y ofrendas de alimentos, similar al método utilizado por otros poblados íberos. Se han encontrado una serie de esculturas asociadas a los ritos funerarios. Tienen una cronología antigua del siglo V a.C. y se cree que podían representar a gentes de clases altas. En el año 237 a.C., Amílcar Barca desembarca en la vieja colonia fenicia de Gadir, con el propósito de adueñarse de las riquezas mineras de Iberia. Esto a pesar de la tradición de comercio con los cartagineses que hasta entonces había existido en la Turdetania. Supuso el enfrentamiento abierto entre varias ciudades de la Turdetania, especialmente las del interior, con los turdetanos que se opusieron al avance de los púnicos de Cartagena en el valle del Guadalquivir con la ayuda de mercenarios celtíberos. Pero a pesar de ello, Amílcar llegó a conseguir poder explotar una pequeña parte de las zonas mineras de Sierra Morena. De cronistas clásicos como Diodoro se deduce que la fuerte influencia de los íberos de Cartagena en la Turdetania y la estrategia de Amílcar impidió que el enfrentamiento fuera mayor. Por otro lado, los reyes turdetanos carecían de una organización global capaz de enfrentarse a la potencia militar cartaginesa, por lo que los ejércitos de los reyes Istolacio e Indortes, cuya resistencia fue mayor, fueran rápidamente derrotados y desmantelados, o asimilados a las fuerzas de los íberos cartagineses. Posteriormente, los caudillos íberos cartagineses emprendieron la marcha hacia el levante peninsular para fundar Acraleuque, que sería su primera base permanente de operaciones en la península ibérica, y que posteriormente se convirtió en la Lucentum romana. Desde el año 197 a.C., casi todos los pueblos de Hispania se habían rebelado contra la presencia romana y sus despóticas maneras. En el 195, Marco Porcio Catón entraba en Hispania con un ejército consular para aplastar las revueltas. Tras una triunfal campaña, Catón condujo a las tropas a Sierra Morena, donde los turdetanos tenían sus minas. A pesar de que estos habían contratado a mercenarios celtíberos para contratar a los romanos, los tribunos emisarios de Catón convencieron o coaccionaron a los celtíberos para que retiraran sus fuerzas sin presentar batalla. Después de perder el apoyo militar celtíbero, los turdetanos fueron derrotados en Iliturgi, actualmente conocida como Cerro Maquis, en Mengíbar, provincia de Jaén. Esta derrota significó la pérdida de sus posesiones mineras, lo que obligó a los turdetanos a permanecer en el valle del Guadalquivir. Por su parte, Catón regresó al norte, atravesando la Celtiberia, con el fin de amedrentar a los celtíberos e impedir futuros levantamientos, aunque a partir del 193 las rebeliones serían habituales.
Ixtorix, suscríbete.